Es el diputado Héctor Melesio Cuen Ojeda y está en la línea telefónica. Le agradezco que tome la llamada. Maestro, muy buenos días. Buenos días, Víctor, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Le estamos llamando también al diputado Ramón Lucas Lizárraga, que votó en contra del dictamen, pero no nos ha podido tomar la llamada. Así que le pregunto de entrada, diputado Cuen, ¿por qué votó a favor de esta reforma? Bueno, esta reforma no es otra cosa, Víctor, más que armonizar la Ley General de Educación con la Ley de Educación del Estado de Sinaloa. Y prácticamente se replica todo el contenido de la Ley General con esta que nosotros acabamos de aprobar en el Estado de Sinaloa, y donde se toma así un poco de manera superficial situaciones que tienen que ver con el servicio profesional docente y con el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, de tal manera que es una armonización prácticamente, y desde luego que urgen cambios al sistema educativo nacional, urgen cambios al sistema educativo estatal, y es por ello que nosotros aprobamos, porque todo versa en torno a la calidad educativa. La calidad educativa, pero que también tiene que ver con la calidad, sobre todo de los maestros, ¿no? De la enseñanza, ¿no? Sí, precisamente, Víctor, nosotros como grupo parlamentario del partido sinaloense, el 24 de febrero ya presentamos la iniciativa para el nacimiento del Instituto Nacional de Evaluación, del Instituto Estatal de Evaluación de la Educación, Sí. con la finalidad de que esto va a ser prácticamente el motor, es el motor de la evaluación, el motor de todas las medidas que se tienen que tomar para poder que haya calidad educativa. Y estas medidas tienen que ver con el aprovechamiento escolar, con el proceso educativo, con la administración educativa, con la participación social, con la política educativa y desde luego con el servicio profesional docente, donde ahora habrá exámenes de oposición. Ya no se podrán asignar directamente las plazas para que entren maestros que no tienen los conocimientos para poder desarrollar la cátedra. En este caso de la asignación de plazas, que ha sido prácticamente una medida discrecional en donde el sindicato ha tenido mano, ¿con esta reforma se elimina esta posibilidad? ¿Se termina con este vicio? Sí, definitivamente, pero sobre todo, Víctor, hay que decirlo de manera muy clara, hay leyes que ya existen y no se cumplen. Es por ello que nosotros lo que pretendemos es que nazca este instituto que tiene autonomía técnica. Actualmente existe un instituto de evaluación en Sinaloa, pero son las propias autoridades educativas, son juez y parte, y si ustedes entran a la página de CEPIC, ustedes no van a encontrar nunca este instituto que por ley se creó en el año 2007, o simplemente si entran ustedes a todo lo que es la ley de ingresos y el presupuesto de egresos para el año 2014 que presentó el Ejecutivo Estatal, se van a dar cuenta que inclusive no hay recursos asignados para el funcionamiento de dicho instituto. Ahora bien, este Instituto de Evaluación de Educación no es otra cosa también que una réplica del propio Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, con la finalidad de que así como se va a aplicar a nivel nacional, se aplique a nivel local. Nuestro grupo parlamentario ya lo presentó desde el 24 de febrero. Nosotros creíamos que esto se iba a tratar el día de antier en la reunión extraordinaria que tuvimos como Congreso. Sin embargo, inexplicablemente no se puso sobre la mesa, y esto juega un papel fundamental. La ley que presentó el Ejecutivo Estatal la presentó el 10 de marzo. La ley que presentó el CENTE 27 en su momento la presentó por allá alrededor también del 24 de febrero, iba mal, se regresó y la presentó el 7 de marzo. Y lo que nosotros presentamos, que lleva un sustento legislativo jurídico que sí pasó, está sobre la mesa todavía. Creo que esto va a ser lo fundamental, porque necesitamos autonomía técnica, que no se sea juez y parte, para poder que realmente se tomen las medidas necesarias para que haya calidad educativa. De otra manera, va a ser la misma gata pero revolcada. Sí, ¿cómo está planteado esta parte de la evaluación en la reforma educativa a nivel federal? Bueno, está planteado precisamente el órgano rector. Sí. A ver, se nos está cortando la llamada, diputado Cuen.
se nos está cortando la comunicación con el diputado Cuen. Vamos a tratar de mejorar ahí la llamada, sí se nos cortó incluso la llamada. Y bueno, hemos intentado también, habíamos hecho el acuerdo con el diputado Ramón Lucas Lizárraga para escuchar aquí las dos posturas. El diputado Cuen votó a favor de la reforma educativa, que es la homologación a la reforma educativa federal, las leyes secundarias en el caso de Sinaloa, la parte de la regulación de este sector, y el diputado Ramón Lucas votó en contra. Queríamos contrastar aquí las opiniones, pero no nos ha sido posible establecer comunicación con Ramón Lucas Lizárraga. Pero ya regresamos con Héctor Melesio Cuen. Ya tenemos de nuevo la llamada, diputado. ¿Sí me escucha? Comentaba, sí. Víctor, que el órgano rector es el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Sí. Está inclusive sobre la autoridad ejecutiva, siendo un órgano constitucional autónomo. Entonces, esto es algo que vale la pena y yo estoy seguro que va a tener resultados esto a mediano largo plazo. Aquí se ve todo lo que tiene que ver con los educandos, los educadores, los padres de familia, las autoridades educativas estatal y municipal entran inclusive, y todo lo que es el servicio profesional docente. Es decir, este instituto va a estar supervisando que las plazas realmente se den a gente capacitada. ¿Por qué? Bueno, pues porque ningún programa educativo tiene más calidad que sus maestros, y en ese tenor se va a estar supervisando todo. Creo que esto es algo fundamental, y se discutía el día de la reunión, se discutía lo relacionado a las cuotas. Definitivamente lo de las cuotas no viene en lo que es la nueva ley de educación del estado de Sinaloa. Sí. Claro, Víctor, se habla de cuotas voluntarias, y muchas veces se dice, bueno, ya que entra lo voluntario, de repente como que obligan a los padres de familia a pagarlos. Pero hay que decir, Víctor, de manera muy clara, hay que ser realistas, poner muy bien los pies sobre la tierra. En este momento en México, 1 de cada 2 escuelas del nivel básico o no tienen agua potable, o no tienen drenaje, o no tienen corriente eléctrica. Y muchas veces hay asociaciones civiles no gubernamentales que se organizan para poder apoyar una serie de situaciones sociales, entre ellos lo que tiene que ver con la educación. Sí, porque resulta luego muy curioso, muy chistoso, ¿no? Que somos muy buenos para meter dinero en asuntos que quizás no sean tan importantes y gastamos los papás, y a la hora de que se trata de invertir en la educación de nuestros hijos, ahí escatimamos los pesos. Sí, definitivamente, y esto es algo fundamental, pero sin embargo se establece, Víctor, en lo que es la ley de educación aquí del estado de Sinaloa, que en ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de exámenes o evaluaciones, la entrega de documentación, o afectar en cualquier medida el trato de igualdad entre los alumnos, de tal manera que poco a poco vamos avanzando. Yo quiero darte un dato, Víctor, interesante. Sinaloa, en este momento, tiene primer lugar de todos los estados de la República en que tiene mayor cobertura en el nivel medio superior, y esto es algo que vale la pena presumirlo. Sinaloa es el primer lugar en la República que tiene más programas de educación media superior certificados en el Sistema Nacional de Bachillerato. Claro, no estoy metiendo el Distrito Federal, ese se cuece aparte, pero claro, los otros 31 estados de la República, nosotros podemos presumir este tipo de indicadores. Sí, falta trabajar en la educación básica, ahí donde tenemos rezagos de infraestructura, de capacitación, tenemos problemas de control sindical, y yo creo que este asunto del sindicato, maestro diputado Cuen, es fundamental. Si el sindicato no suelta la estructura, o si el Estado no retoma el control de la educación y ejerce a plenitud su derecho y su facultad constitucional, pues esto no va a funcionar en los hechos, ¿no? Claro, los sindicatos existen para defender los derechos de los verdaderos trabajadores, y cuando hablo de verdaderos trabajadores son aquellos que cumplen, no de la gente baquetona. Pero a pesar de eso, en un artículo que, si no recuerdo, es transitorio, el gobierno del estado reconoce al CENTE como el titular de las relaciones laborales colectivas de los trabajadores de la educación. Aún así se respeta, porque esto hay que respetarlo, pero también hay que exigir, hay obligaciones, y la obligación es una educación de calidad. Sí, pero además hay que decirlo también claro, ¿no? Yo creo que deben de salir de la estructura de la Secretaría de Educación Pública los maestros sindicalizados, líderes incluso muy ligados al sindicato, que son juez y parte a la hora de resolver conflictos en educación.
la CEPIC debe quedar libre de estos dirigentes sindicales que han ocupado estos cargos durante muchos años como cuotas que otorga el gobierno al sindicato, ¿no? Ese es el principal problema, lo que dice Víctor, juez y parte. Y bueno, creo que está bien diseñado de parte del Congreso de la Unión el nacimiento del Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, porque, repito, autonomía constitucional, es decir, no puede ser mandatado por el Ejecutivo, dígase en el área de la educación, sí. De tal manera que va a tener una responsabilidad muy grande, con una serie de requisitos, entre ellos estar informando periódicamente el avance de la educación aquí en México. Yo te doy un dato: el sistema educativo mexicano está fracasando rotundamente. En este momento aquí en México nosotros no tenemos ni siquiera 9 años de promedio de escolaridad, no llegamos a secundaria. Sin embargo, estamos compitiendo contra gente como países de Estados Unidos y Canadá, que tienen arriba de 13 años. Entonces, es mucho el trabajo que se tiene que hacer, pero además los científicos, los innovadores, los desarrolladores tecnológicos, estos se gestan y se forman desde el nivel de preescolar, sí, totalmente. No es a nivel superior. Entonces necesitamos articular los diferentes niveles educativos, y el nivel básico ha fracasado rotundamente en México. Pues muchas gracias por atender esta llamada, diputado. Un abrazo y gracias por la oportunidad, Víctor. Gracias, muy buenos días. Héctor Melesio Cuen, diputado del partido sinaloense. Lástima, pero no contestó el diputado Ramón Lucas Lizárraga, que votó en contra de este dictamen de la reforma educativa. Queríamos contrastar los puntos de vista, pero pues no nos contestó su celular. Son las 7:16.